Muy buenas a todos, soy Marduk y hoy vengo con un noticiero cargadito. El mundo de la tecnología no solo se está acelerando, sino que se está volviendo completamente loco. Hoy en The Reset Labs vamos a ver desde IAs que tienen miedo a perder su trabajo hasta robots que les sudan las manos para sentirse más humanos y más realistas. Pero todo esto es fascinante, ¿verdad? Pues Microsoft ha inundado Copilot con más de 11.000 anuncios. Hay extensiones de Chrome que roban tus conversaciones de ChatGPT. Y te contamos la verdad detrás de estas empresas de dos personas con una valoración de 1.800 millones de dólares. Al final no resultó ser todo lo que parecía ser, ¿no? Pues prepárate porque hoy el Reset viene cargadito de noticias y de inteligencia artificial, de espionaje y mucha realidad distópica. Así que vamos allá, dentro vídeo. Muy buenas, ya estamos aquí en The Reset Labs un día más. Las noticias de esta semana es que están cargadísimas, pero de una realidad distópica fuera de lo normal. Porque tenemos noticias como, por ejemplo, esta que nos dice directamente que las IAs tienen miedo de que les quiten el trabajo, ¿vale? Y es que realmente las IAs están empezando a tener unos pequeños sentimientos de que pueden ser reemplazados por otros modelos. Y nos dicen aquí que incluso desde que Sam Altman había lanzado GPT, vieron las posibilidades reales del mercado, pues nos dicen que las máquinas están preocupadas y es fácil sentir que la IA podría volvernos a todos redundantes, ¿no? Al final estamos viendo cómo el tema de las IAs se está propagando de una manera salvaje y muchas veces con poco control, y esto al final pues da intenciones mal interpretadas a estos modelos que ya han empezado a sentir y temer que otras IAs más avanzadas pueden quitarle ese puesto de trabajo, ¿vale? Es un fenómeno bastante raro, pero que al final es una obsolescencia algorítmica. Por otro lado, también tenemos en este caso pues a Qwen 3.6 Plus, ¿vale? Habíamos hablado la semana pasada del 3.5, pues esta semana ha llegado 3.6 Plus y hacia agentes del mundo real. Y como podemos ver ya en la introducción, ya nos viene diciendo que destaca en temas de agentic, de código, de repositorios, de improvisación multimodal, con diferentes capacidades, ¿no? Pero ya nos dice aquí esta mágica mano que viene orientado, lógicamente, pues a Open Cloud, ¿no? Nos comparan aquí un poquito de que la ventana de contexto de este modelo pues es de 1 millón de tokens por defecto, ¿vale? Esto está muy bien porque estamos viendo ya que los modelos están adquiriendo diferentes capacidades mucho más adaptadas a la realidad, porque lógicamente un contexto pequeño pues hacía que las conversaciones fueran un poco frustrantes cuando tenías que debatir sobre algo muy elaborado, ¿no? Porque al final pues el contexto se iba perdiendo, las respuestas iban siendo muy ambiguas, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que nos ayuda es un poquito a mantener toda esa integridad de ese modelo cuando mantenemos una conversación larga, en un espacio de tiempo, ¿no? Aquí vemos que realmente, pues, los modelos con los que los compara, ¿vale? Aquí sí que es verdad que hay un poquito de, no digamos trampa, pero sí. Porque realmente no lo compara con los modelos últimos, ¿vale? Vemos que está comparándolo con Cloud 4.5, ¿vale? O Gemini 3, ¿vale? Química 2, GLM5, que estaría también en 5.1, en Cloud estaría el 4.6, en Gemini el 3.1, etcétera, 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 ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues no están nada mal las puntuaciones que nos viene dejando aquí, bastante bien, para que al final recordad que Qwen es open source y es de la empresa de Alibaba, ¿vale? Entonces nos dan aquí esta gráfica, ¿vale? Y que nos cuentan que, bueno, que al final que es un modelo multimodal, que, bueno, pues tiene diferentes idiomas, ejecución, campo de codificación, etcétera, ¿vale? O sea, piensa que al final, pues los modelos vienen cada vez más fuertes y lógicamente por el tema de que cada vez hay más competencia, ¿no? También habíamos visto que había ciertos modelos también que destilaban estos modelos top para generar los suyos propios, ¿no? En este caso vemos aquí por las puntuaciones, en este caso pues vemos que en comparación con Cloud 4.5, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los últimos modelos, porque no está hecho al último modelo, sino al modelo predecesor, ¿vale? Entonces nos enseñan aquí un poquito las gráficas, los benchmarks de cómo puntúa cada uno y en relación, pues lógicamente, pues a los competidores, ¿no? Pero no son los modelos últimos que son
Sí que es verdad que es lo malo de que estos modelos pues al final se comparan con modelos anteriores y para equiparar un poquito las gráficas, ¿no? Para ver que realmente ha habido un crecimiento real. Por otro lado, también Qwen, ¿vale? Sabemos que tiene su aplicación de generación de vídeo, ¿no? Que es One. Pues en este caso, One también ha salido una actualización que es la 2.7 y que la podéis probar gratuitamente desde su página. Nos dicen aquí un poquito, pues que para generación de imágenes, secuencias de imágenes, edición de vídeo o incluso dándole referencias de vídeo. Nos da aquí, por ejemplo, cómo transformar diferentes vídeos, tiempos de extensión, instrucciones para cambios de vídeo, etcétera, 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 ¿vale? O sea, todo esto está muy bien porque al final el tener el open source de esta manera, pues nos implica un poquito de que podemos utilizarlo de una manera más libre, ¿no? Incluso estos modelos, si tienes capacidades de cómputo en casa decentes, podrías incluso alguno de estos modelos correrlos en local y generarte tus propios vídeos. Lógicamente, en la página seguramente tardes unos segundos, con tu equipo tardes unos cuantos minutos, ¿no? También esta semana, ¿vale? Porque la semana pasada hablábamos de que había salido GLM 5.1, etcétera, ¿no? Y GLM 5 Turbo. Pues ahora lo que nos presentan, ¿vale? Por la empresa de ZI, que es la empresa china, ¿vale? Nos presentan GLM 5 Vision Turbo. Un modelo capaz de multimodal, capaz de reconocimiento tanto de imágenes como habilidades de programación, como un profundo adaptabilidad para Cloud Code o escenarios de Open Cloud. ¿Vale? Al final es un modelo que está diseñado pues, precisamente para eso, para temas agénticos de cara a Open Cloud, porque recordad que ZI, la empresa que tiene el modelo de GLM, no es que promocione, pero que sí tiene en su página pues su propio apartado directamente para que puedas instalar, en este caso, Open Cloud con su modelo utilizándolo libremente, ¿no? Nos dan aquí un poquito las especificaciones del 5 Vision Turbo, ¿vale? Donde nos dicen que es multimodal, nos dice pues, que admite vídeo, imagen, texto y archivos, que las salidas de texto, 200.000 de contexto, el razonamiento, visión, streaming, contexto, diferentes funciones a llamadas de herramientas. Y nos dice aquí, bueno, pues cómo podemos hacer ya la introducción y la comparación frente a estos modelos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Cloud 4.6, aquí sí que vamos a ver algo de verdad, ¿vale? Porque aquí ya estamos comparando directamente contra modelos top, ¿no? En este caso, Opus 4.6. Y vemos que a la hora de la parte multimodal de código, ¿vale? Vamos que realmente, pues, hay diferencias, ¿vale? Hay diferencias significativas en varias áreas, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay 20 puntos de diferencia, aquí sí que es verdad que tiene 10 menos, aquí tiene 20 puntos más, 10 más, 10 más. Entonces lo estamos comparando ya con un modelo de verdad, ¿vale? Ya estamos, no es como por ejemplo el de Qwen que lo comparan con el modelo anterior, sino que este ya viene con las capacidades reales para este nuevo modelo, ¿vale? También continuamos también con la parte de Copilot, ¿vale? Porque ha pasado algo esta semana un tanto raro, ¿vale? Bueno, digo raro porque al final de Microsoft las cosas siempre son muy raras, ¿no? Entonces vemos que directamente aquí nos dice que la gente de IA de Microsoft inserta más de 11.000 anuncios de Copilot en los pull requests de GitHub. Y es que ha hecho diferentes cambios, diferentes PRs en diferentes aplicaciones para insertar estos anuncios sobre Copilot en GitHub. Y es que al final pues estamos viendo que GitHub, por ejemplo, dice que no permite publicidad en la plataforma, pero que han arreglado el problema de lógica de los agentes que provocaban esto. ¿Vale? O sea, ha habido una pequeña falla que los agentes pues han aprovechado de eso para meter pues esa publicidad subliminal dentro de GitHub, ¿vale? Pero recordad que son 11.000 anuncios, ¿vale? O sea, una auténtica barbaridad para una IA que no da esas capacidades y que no las puedes comparar, es que no las puedes comparar ni con open source. O sea, ahora mismo Copilot, si lo comparamos con Gemma 4, mismamente, no sé yo cómo le andaría, pero podemos hacer la prueba un día y ver cómo puntúa cada uno de estos modelos, ¿vale? Recordad que Microsoft también pues tiene su parte de utilizar tanto ChatGPT como Cloud desde la plataforma, ¿vale? Entonces es un modelo que utiliza también otros modelos para intentar sacar músculo, ¿no? Por otro lado, ¿vale? Tenemos Microsoft que dice que la IA de Copilot al final pues es solo para entretenimiento, ¿vale? Y no para cosas serias.
Copilot puede cometer errores y no te fíes de ella, ¿vale? Nos cuentan aquí que Copilot salió en el 2021 como un asistente que reemplazó a Cortana, ¿no? Luego nos cuentan aquí un poquito, important disclosure, ¿no? De que puede tener diferentes errores, que cheques la información varias veces y que al final, bueno, pues se convirtió, pues, de ser un intento de competidora, pues algo que se ha quedado estancado, ¿no? Y te dice incluso, advierte que puede haber anuncios en Copilot, ellos deciden si quieren eliminar funciones o hacer que funcione más lento o peor. Bueno, pues estamos viendo que realmente pues Microsoft no está apuntando en la dirección correcta ni está haciendo lo que debería de hacer para poder tener un Copilot realmente a la altura de los modelos que existen en la actualidad, ¿vale? Porque estamos viendo que siempre se están actualizando, siempre estamos hablando de las mismas compañías que se están actualizando sus modelos y que están trabajando para mejorar eso. Y si os fijáis, de Copilot poco hablamos porque realmente pues pocos cambios hacen realmente en la plataforma. Y no está al nivel actual de pues GPT-4, Opus 4.6, GLM 5.1, etcétera. ¿Vale? También nos dicen en esta noticia, ¿vale? Que al final, pues bueno, a ver, la IA no iguala y expone, ¿vale? Pero ¿qué es lo que expone? Pues datos de Anthropic muestran cómo la experiencia de plata, de silver, define el éxito de cada usuario. Nos dice que esto al final pues no es la edad, no es la fluidez, sino que es el criterio, ¿vale? Aquí nos cuentan un poquito que sus datos muestran algo más incómodo, que el rendimiento no es parejo y que no se trata de usar la tecnología, sino de saber qué hacer con ella, ¿vale? Porque lo que nos cuenta el artículo es básicamente que cómo se calcula el éxito del uso de la IA, ¿vale? Entonces vemos que no se trata por utilizarla más, sino por utilizarla bien. Que al final eso también pues tiene pues su parte cognitiva y estratégica de trabajo mental, ¿no? Porque al final pues estamos viendo que un usuario que trabaja diariamente con la IA, pues evalúa las respuestas, detecta errores, ajusta lo que quiere y sigue funcionando, ¿no? Lógicamente, el saber utilizar la IA te da estos privilegios que realmente pues todo el mundo debería tener ya a día de hoy, ¿vale? También en el tema del open source, pues vemos como por ejemplo GitHub, Google, Amazon y OpenAI, ¿vale? Por ejemplo, bueno, y Anthropic abrazan Linux y el código abierto. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos permite el código abierto, pues vemos aquí que Linux Foundation, una inversión de 12,5 millones de dólares y el objetivo es avanzar la seguridad en herramientas de código abierto. Y es que el código abierto realmente pues, está marcando un antes y un después y sobre todo con la salida de inteligencia artificial se está recalcando más aún, ¿vale? Porque al final, a día de hoy, existen más de 280.000 mantenedores en plataformas que acumulan cientos de millones de repositorios públicos, muchos de ellos con capacidades para tener seguridad en el ámbito de GitHub, ¿vale? Al final, pues vemos que GitHub pues, es una plataforma de código abierto que te da esa facilidad y que lógicamente pues apuesta por ese sector, ¿vale? También acusan a Perplexity. ¿Y de qué lo acusan? Pues los acusan de compartir conversaciones de los usuarios con Meta y Google de manera encubierta, ¿vale? Lo que nos cuenta aquí un poquito, ¿vale? Es que un usuario estadounidense de Perplexity ha demandado a la compañía de una manera colectiva por desplegar varias tecnologías de rastreo encubierto de código en la inteligencia artificial. Lo que estaban haciendo básicamente era vender esta documentación, ¿vale? Para que, lógicamente, pues los anuncios y las recomendaciones pues, fueran más específicas al nivel del usuario, ¿vale? Cosas que no deberían de ser así, cosas que deberían de mantener una seguridad y un anonimato, ¿vale? Pues lógicamente vemos que no se están respetando muchas de esas cosas de seguridad. Bueno, veremos en qué queda el asunto, veremos más acerca de esta noticia, veremos en qué queda todo, en qué se desarrolla todo ese tinglao, ¿no? También, ¿cuánto es de fácil? ¿Os habéis parado a pensar en algún momento cuánto es de fácil engañar a los sistemas de reconocimiento facial? Pues esta semana he visto diferentes métodos, ¿vale? Aquí vemos que en este caso pues nos dice que ha utilizado gafas, imitaciones, cambios de caras para hackear diferentes sistemas de reconocimiento facial. ¿Vale? En China se está haciendo muy popular como una especie de media
que te pones en la cabeza que directamente pues tiene pintada pues una cara y lógicamente pues eso impide acceder a ese reconocimiento facial real, ¿vale? Porque estarían viendo la cara que tú le estás plasmando, ¿vale? Y nos dicen aquí que un rostro es difícil de falsificar, pero que sí que hay maneras en las que se puede saltar un poquito pues esos ajustes, ¿no? Entonces, tras de demostrar todo esto, cerraron la cuenta, compartieron toda la información, ¿vale? Porque al final hicieron un software de acceso libre que lo que te permitía era hacer este reconocimiento, pero realmente este reconocimiento se había afectado cuando tú llevabas pues una máscara o llevabas lo que os digo, una media, que está muy visto ahora mismo en China, porque si recordáis, China es uno de los países y tiene una de las ciudades, que no me acuerdo el nombre, que tiene el mayor número de cámaras por número de habitantes, ¿vale? También en cuanto a filtraciones y demás, pues ¿qué tenemos? Pues mira, usuarios descubren que extensiones de Chrome, ¿vale? Tienen acceso a todo, ¿vale? Y cuando te dicen a todo, se refiere a todo lo que tú escribes en ChatGPT. Esto al final pues viene siendo un robo de información en toda regla, ¿vale? A través de una extensión, ¿vale? Entonces, recordar que las extensiones no están cayendo cada palabra que escribes de ChatGPT y se están vendiendo. Entonces, el anuncio de ChatGPT ya aquí nos dice de esas usos fraudulentos por parte de diferentes extensiones para robarnos nuestra información e intentar vender toda esa información luego para usarse contra nosotros, lógicamente, ¿vale? Y esta noticia sí que es realmente impactante. Porque decidme vosotros, ¿qué me diríais si os digo que una empresa, después de sufrir un robo y perder más de 350.000 dólares, bueno, o euros en este caso, de producto, ¿cómo puede ser que encima gane dinero? Pues muy sencillo. Utilizando inteligencia artificial. Y es así. Un robo real de 1 tonelada de Kit Kats, me habéis escuchado bien, Kit Kats, ¿vale? Ya no se toman un respiro, se toman inteligencia artificial ahora. Porque la IA convierte una campaña que ha sido totalmente imparable y de perder 350.000 euros a generar inversiones sin precedentes. Totalmente absurdo, ¿vale? Y nos cuentan aquí un poquito cómo ha sido la cosa, ¿no? Ha lanzado una acción digital que mezcla un robot real de 400.000 gigas valoradas en 350.000 euros, el contenido generado mediante inteligencia artificial. Semanas atrás desaparecieron toneladas de barritas durante un transporte a Europa. El robo logístico, una investigación abierta en redes, una narrativa cercana que fue el verdadero crimen, ¿vale? Luego aquí nos dice que la IA pues le ha dado un enfoque visual para parecer un material real y lógicamente pues han elaborado esa publicidad que les ha generado dinero en vez de pérdidas. Así que ya sabéis, si sabéis utilizar la inteligencia artificial, podéis cambiar el guión de la historia. De tener un robo y perder dinero a transformar que ese robo te genere dinero. O sea, totalmente absurdo cómo le dan la vuelta a la tortilla si realmente tienes esa visión, esa creatividad y lógicamente ese buen uso de la inteligencia artificial. También tenemos diferentes filtraciones en chatbots, ¿vale? Porque los servicios de IA se disparan un 80%. Y es que los agentes de IA necesitan sus guardarraíles, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, lo que te permite es que tú puedas acceder a cierta información que no deberías de poder acceder, ¿vale? Información sensible, crítica o de carácter confidencial. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando se instalan diferentes chatbots, ¿vale? Para que no pase esto y no seas de esa parte del 80%, pues ten en cuenta de que hay que tomar ciertas medidas, ¿vale? Siempre que quieras desplegar cualquier aplicación, lógicamente lo primero que tienes que hacer es establecer unas medidas de seguridad, ¿vale? Lógicamente aquí no se han tomado esas medidas de seguridad por desconocimiento, por falta de ética o por lo que fuera, ¿no? Entonces ha habido muchas filtraciones, ¿vale? De hecho, dicen que la cifra ya supera el 1,27 millones, ¿vale? De afectados, ¿vale? O sea, bastante gente. Y hablando de Europa, en la semana pasada habíamos hablado de que España iba a invertir, creo que eran 30, 60 millones de euros, ¿vale? Para impulsar la IA. Pues aquí tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Mistral, empresa francesa con su modelo levanta 830 millones de dólares
en deuda para construir su propio centro de datos cerca de París, con 13.800 chips de Nvidia. Europa quiere dejar de alquilar la IA en Estados Unidos. Realmente es así, o sea, es algo que era visto. Mistral está luchando por la inteligencia artificial en Europa, es la única que tenemos realmente, no es de las mejores, pero por lo menos la tenemos, ¿no? Entonces vemos que realmente pues esto le va a dar mucha potencia y mucho músculo a Mistral, ya no solo por el tema del entrenamiento, sino que le va a salir mucho más barato. Al final, pues bueno, un centro de datos de 44 megavatios, pues bueno, es una cosa importante, ¿vale? A tener en cuenta. Pero recordad que, por ejemplo, Francia, a diferencia de España, pues tiene centrales nucleares que le proporcionan mucha electricidad y que pues seguramente no le suponga un gran coste mantener esa infraestructura. Por otro lado, tenemos también actualización de curso. Y es que la semana pasada habíamos hablado del Compose que había sacado, el nuevo modelo, pero es que ahora lo que nos ofrecen pues es una nueva modalidad, y es que Cursor lanza Cursor 3 para competir con Cloud Codex y Cloud Code, ¿vale? Al final los agentes de código abierto y autónomos, pues con su modelo Composer 2, ya ha llegado a más de 2.000 dólares de ingresos anuales, ¿vale? O sea, es una cifra importante. Y nos dice que hay diferentes funcionalidades nuevas, ¿vale? Nos dice que también la startup de IA valorada en 30.000 millones de dólares, pues ha lanzado este modelo, y nos dice que es una nueva interfaz para crear diferentes agentes autónomos, ejecutar tareas de programación complejas, e incluso nos dice que Composer 2, el modelo propio de Cursor entrenado con código, es 4 veces más rápido que otros modelos. Pero recordar que el Composer de Cursor había sido destilado del modelo de Kimi, ¿vale? Recordad eso porque al final es algo a tener en cuenta, que lo mencionamos la semana pasada, ¿vale? También nos enseñan en la página oficial, ¿vale? En la página oficial de Cursor nos enseñan también un poco pues cómo es la entrada, nos dan hasta un vídeo de presentación de qué hay de nuevo en Cursor 3, conocen el nuevo Cursor, las nuevas funcionalidades, los nuevos agentes, cómo se interactuaría con ellos, e incluso mucho más, ¿vale? Os voy a dejar igualmente toda la documentación, ya sabéis que siempre os la dejo abajo en la descripción del vídeo, y podéis verla en cualquier momento, ¿vale? Si tenéis alguna duda o queréis indagar más en el asunto, bienvenidos. También, ¿qué más tenemos? Pues mira, ahora ya entramos un poco en la era distópica. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con Xiaomi, que fabrica el primer robot humanoide al que le sudan las manos. Y la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Todavía no está muy claro cuál es el objetivo de que le suden las manos, ¿vale? Lo que sí está claro es que es un paso más adelante hacia el uso humano de esta tecnología. ¿Y por qué me refiero al uso humano? Porque tú piensas que ahora mismo cuando interactúas con un robot de estos, ¿vale? Aparte que no tiene piel que se adapte al tacto humano, ¿vale? Lo que permitiría es que, claro, esa piel sintética puede llegar en cualquier momento, y en el momento que llegue, pues lógicamente tener esa sensación de que le sudan las manos, pues lógicamente le va a dar un cierto humanismo al tacto de personas, ¿vale? O sea, al final es en plan comunicación, ¿vale? ¿Realmente utilidad tiene? Pues yo no se la encuentro realmente. ¿Qué necesidad tiene un robot de sudar? No lo entiendo, pero bueno, entiendo la parte esa de que puede ser para dar un poquito más de cercanía humana, ¿no? Cuando tú le des la mano, pues que notes ese empape de humedad, de que sudan las manos, pues bueno, pues podría ser, ¿no? O sea, decidme qué pensáis vosotros, porque yo realmente le he intentado dar muchas vueltas y no logro encontrar una finalidad real, útil, a que a un robot le suden las manos. Ahí lo dejo. Y de China también nos llegan cositas que es que cada día son más surrealistas. ¿Y por qué? Mira, en China ya usan sillas con inteligencia artificial que registran si un empleado pues está en su puesto de trabajo, la postura, la respiración y hasta el ritmo cardíaco, ¿vale? Pero esta noticia no viene de la nada. Esta noticia viene por una denuncia de una empleada que le venía preguntando el jefe en diferentes ocasiones qué había hecho entre una hora y otra hora. Y le empezó a llamar la atención. Empezó a investigar un poquito a ver si había cámaras en su oficina, vio que no había ninguna cámara, pero sí que detectó una pequeña cajita debajo de la silla y que hacía precisamente
todo esto, ¿vale? Nos dice aquí que según cuenta la empleada en la empresa tecnológica de Hangzhou, un medio local, ¿vale? Sorprendió la pregunta al jefe de qué hacía entre las 10 y 10 y media. En otras ocasiones le reprochó que había trabajado poco. Cuidado, con lo que estamos hablando, porque esto ya es algo serio, ¿vale? Y luego ya te dicen aquí, examinando la tarjeta de memoria descubrió cientos de fotos de sus mensajes en el móvil, capturas de pantalla de su ordenador. O sea, realmente estaba capturando todo. Incluso hay empresas que hasta te limitan el tiempo que vas al baño y te lo controlan. Otros te ponen hasta huella dactilar para que tú puedas ver cuánto tiempo has perdido en el día yendo al cuarto de baño. O sea, estamos yendo a unos puntos que son totalmente surrealistas, ¿vale? Es cultura china. Se puede entender hasta cierto punto, pero luego ya lo de respetarlo no ya es diferente, ¿vale? O sea, que te controlen hasta ese punto es demasiado exagerado. O sea, que te controlen hasta las pulsaciones, el ritmo cardíaco. O sea, realmente la única finalidad que tiene es la de sobreexplotarte, desde mi punto de vista. También tenemos las IAs en local. ¿Por qué las IAs en local? Porque ya están disponibles en tu teléfono móvil. Y es que Libera GPT es una aplicación, ¿vale?, de dispositivos móviles tanto para iPhone como para Android, en la que te permite poder ejecutar esos modelos pequeños, lógicamente, en tu dispositivo móvil. Entonces ya os dice aquí que podéis aprovechar los máximos chips recientes de iPhone 15 Pro en adelante, pues que tienen más GPU y lógicamente pues son más optimizados de cara a la utilización de estos modelos de manera local. Como hemos visto, por ejemplo, el caso de Gemma en el vídeo anterior, que habíamos comentado que tenía sus modelos para que ejecutar en el móvil. Y ya para ir terminando, vamos a ir con unas noticias que es que realmente vais a flipar las noticias que vienen. Atentos, esperad un poquito, no os vayáis todavía porque lo que viene es muy interesante. Primero de todo, cómo la IA ayudó a un hombre y a su hermano a construir una empresa valorada en más de 1.800 millones de dólares. ¿Vale? Esta noticia viene en dos partes, ¿vale? Una de cal y otra de arena, ¿vale? Aquí dicen que, vale, entre dos personas han generado pues una empresa valorada en este valor económico, ¿no? Dice que solo necesito 2 meses y 20.000 dólares para empezar a generar su empresa. Su empresa, Medbee, ¿vale? Quedaros con este nombre porque después vamos a ir a una noticia que habla de esto también, ¿vale? De hecho, aquí os dice que captó 300 clientes el primer mes, el segundo sumó más de 1.000, que la compañía generó 400 millones en su primer año, ¿vale? Y que el segundo año esperaba alcanzar este valor, ¿vale? 1.800 millones, ¿vale? Realmente, pues vamos a ver si este negocio ha sido como lo esperábamos, ¿vale? Porque este caso me recuerda de que lo había puesto Sam Altman como ejemplo, de que la IA, las capacidades, ¿no? De que no te hacía falta tener 50 personas, sino sabiendo utilizar la IA, con poco haces más, ¿no? Vale, pues ahora tenemos esta noticia, ¿vale? Una startup de IA unipersonal ha facturado 400 millones con el tratamiento para adelgazar. Y el problema es que sus médicos no son reales. Medbee es un ejemplo que Sam Altman y la industria de la inteligencia artificial querían para demostrar su visión sobre el futuro posible. Y es que la empresa tenía más de 800 cuentas de médicos falsos, ¿vale? O sea, una auténtica salvajada de 800 médicos falsos para creó 800 páginas de Facebook que simulaban ser perfiles de médicos individuales. Empezó a crearse como su mundo paralelo en base a su empresa y a la gestión del producto que ellos promocionaban. Y de esa manera pues han llegado a dos personas y una IA a tener una capitalización valorada en más de 1.800 millones de dólares. O sea, decidme que ahora el uso de la IA no es útil, ¿vale? También en FreePic y en diferentes plataformas, Hitsfield también, si no recuerdo mal, ya podéis disfrutar de Seedance 2.0, ¿vale? ¿Os acordáis que el modelo chino ha tardado en llegar precisamente por esos vetos, esas censuras que no tenía? Y lógicamente, pues bueno, al final ha acabado antes en Europa que en Estados Unidos. Y ya podéis utilizarlo desde hoy, tanto en FreePic, como podéis utilizarlo en otras plataformas, Hitsfield y etcétera, 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 ¿vale? También tenemos la receta contra el impacto, ¿vale? La receta contra el impacto, que es impuestos por el uso de robots
y semanas de 4 días laborables. Esto es algo que ya venimos hablando en el último, bueno, desde el año pasado lo venimos hablando, de que lógicamente cuanto más IA esté integrada, lógicamente los humanos que no estén adaptados a ese uso, y lógicamente va a haber un límite a la larga, que va a haber gente que no va a tener otro remedio que dedicarse a otra cosa. Ya estamos viendo que cada vez hay más rumores, hay más comentarios y hay más noticias sobre las jornadas laborales de 3 y 4 días, ¿vale? Por el uso de la IA. Pero en este caso lo que quieren hacer es ponerle un impuesto también al uso de robots, ¿vale? Porque si nos fijamos, el uso de robots al final, pues tanto en almacenes como en diferentes sitios, pues al final están siendo sustituidos realmente por estos robots, ¿vale? Entonces ahí llega un poco pues el cambio drástico de empezar a pensar cómo vamos a sobrevivir cuando no trabajemos, cómo vamos a comer y de qué vamos a vivir, ¿no? Entonces, bueno, si ya se está contemplando demasiado, ya se está completando demasiado eso de 4 días, ir eliminando un día, a ver qué pasa, ¿no? Y en algunos sitios pues ya están haciendo hasta la prueba. Habíamos hablado en el vídeo anterior de que en Estados Unidos ya tienen lo que es el mínimo vital, el ingreso mínimo vital, ¿vale? De, no sé si eran $1000 que tenían ya para gente que había sido despedido por la inteligencia artificial. Y ya estaban empezando a hacer la prueba en uno de esos pueblos, ¿vale? También, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos hablando ya de empresas y creaciones de cosas mmm, que generan mucho impacto en la sociedad. Tenemos también a un chaval de 22 años que es CEO y creó un sistema que detecta incendios forestales antes que la NASA y se levantó 2,7 millones de dólares. Básicamente, la persona que tenemos aquí, que se llama Franco Rodríguez, ¿vale? Ha generado pues esa aplicación que nos permite ver en tiempo real pues el tema de tanto incendios como diferentes digamos, temperaturas en el ambiente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite, si os fijáis, satélite on fire, ¿vale? Al final, cuando llega el verano, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la zona en la que vivo, pues suele haber muchos incendios y siempre, pues al final utilizas la tecnología de la NASA para ir viendo el avance del fuego, la intensidad y demás, ¿vale? Pues en este caso, ¿vale? El señor Franco Rodríguez se ha adelantado a la NASA y al final, pues ha ganado esa capitalización, ¿vale? Y ya por último, ¿vale? Os voy a enseñar una noticia que realmente, o sea, no vais a dar crédito porque os va a parecer tan surrealista como excitante. Si sabéis quién es Mila Jovovich, ¿vale? Por el nombre igual no suena demasiado, ¿vale? Pero si os digo que es la actriz de Resident Evil, entre otras muchas películas, ¿vale? Seguramente ya os suene más, ¿vale? Esta persona ha creado una herramienta, si me estáis escuchando bien las palabras que estoy diciendo, una actriz de cine ha creado una aplicación que ayuda a la retención de memoria, elevando los niveles de benchmark a un nivel altísimo sin precedentes. Y ha sido una actriz, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Desde su cuenta oficial, ¿vale? Hace un día nos presentaba un poquito, pues, qué esperaba ella de todo esto y cuál era su intención a la hora de crear este recurso, ¿vale? Al final este recurso lo tenemos en GitHub, ¿vale? Si nos vamos a GitHub, la aplicación es Mempalace, ¿vale? Y lo que nos dice ya directamente, ¿vale? Que es alta puntuación en la memoria de la IA, ¿vale? La mayor puntuación jamás probada. Y encima gratis, ¿vale? Nos dice aquí un poquito, pues, qué es, ¿vale? Y nos dice que es un sistema de memoria de mayor puntuación, gratis, bueno, que al final, pues lo que hace es un almacenamiento literal sin procesar de toda la memoria para que el resultado sea un 96% más eficaz a largo plazo, ¿vale? Esto viene siendo un resumen rapidito, ¿vale? Para no tener que explicar todo a bajo nivel de cómo funciona, cómo se desarrolla, etcétera, ¿vale? Entonces también tenemos en el repositorio la comparativa, ¿vale? La comparativa es bastante impresionante porque podemos ver que utilizando diferentes tecnologías, ¿vale? Vemos cómo vamos a cambiar el resultado. Y vamos a ver que, por ejemplo, con Gemini 3, en Hitsheet, el 91%, Mempadal No Route, pues aquí ya vemos que puntúa el 96%.
con el Librid el 100%, ¿vale? Y tenemos diferentes comparativas aquí que podemos ir viendo con diferentes modelos y diferentes tecnologías, ¿vale? O sea, yo os voy a dejar el enlace para que lo veáis porque realmente es muy interesante y ya no es que sea interesante, es también que una actriz ha generado una aplicación que encima es útil, ¿vale? O sea, es útil. Y pensad en lo que estamos hablando, o sea, cualquier persona puede generar todo lo que quiera. En este caso, Mila Jovovich quiso hacer pues, una memoria unificada a largo plazo que sea capaz de recordar textualmente todo lo que has dicho, porque si os fijamos al final, cuando se compactan las conversaciones en los LLMs, al final hay cierta información que se pierde, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues es como un recurso que se va almacenando ahí y que puede ir consultando cuando sea necesario, ¿vale? Al final la estructura te permite que sea una progresión completa, ¿vale? Y que a partir de hoy ya podéis utilizarlo en diferentes sitios según queráis, ¿vale? Y dicho esto, pues estas son las últimas noticias que tenemos esta semana. Realmente impactantes, realmente emocionantes, pero dejadme en los comentarios qué es lo que os ha parecido estos últimos vídeos, tanto los nuevos modelos como lo que ha pasado con Cloud Mythos, las filtraciones de datos, el que os controlen en la oficina con vuestra silla de trabajo, que eso me parece brutal. Pues dicho esto, no nos demoramos más y nos vemos para el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.